Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Espero que estén todos perfectamente bien. Y bueno, vamos retomando entonces una ya de nuestras últimas clases de nuestra materia Práctica Notarial 2, que forma parte de la carrera de notariado que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en su sede Posadas. ¿Está? Así que bueno, sin perder más tiempo, vamos a meternos de lleno en nuestra guía de trabajo. ¿Estamos? Bien. Bien, entonces, retomando un poco el eje de hilación, digamos, de concatenación de todo lo que estamos viendo, recuerdan ustedes que fuimos entonces repasando y estudiando, profundizando desde la faz práctica o notarial, ¿sí? ¿Cuál era la incumbencia notarial en materia sucesoria? ¿Sí? Y habíamos dividido esos dos grandes campos de actuación según que se materialice en vida del causante, ¿sí? Que fue todo lo que estudiamos, digamos, en los videos previos. Recuerdan todo lo referido a la materia de donaciones, ¿sí? Y también la clase anterior con todo lo referido a los testamentos. ¿Está? Bien, también dedicamos un pequeño párrafo a la cuestión de los pactos sobre herencia futura, ¿sí? Y también finalmente a la denominada transferencia de bienes a legitimarios, ¿sí? Transferencias onerosas en definitiva. Bien, en la clase de hoy sí vamos a adelantar, sí, vamos a avanzar, digamos, y entonces resulta ser que nos encontramos en presencia de propiamente ya un causante, ¿sí? Justamente una persona que ya ha fallecido, que ha pasado a mejor vida. Es decir, se ha disparado el mecanismo de sucesión mortis causa, ¿sí? Se ha abierto, ¿sí? Su sucesión, tanto jurídica como luego veremos procesalmente hablando. ¿Está? Entonces, vuelvo un poco a la portada, ¿no es cierto?, del día de la fecha. ¿Está? Ahí ustedes van a ver a continuación los negocios que vamos a estudiar en la clase de hoy, ¿sí? Ven ahí, en primer lugar vamos a repasar y estudiar entre todos lo referido a la denominada cesión de herencia, ¿sí? O también conocida como cesión de derechos y acciones hereditarios. ¿Está? También allí una figura, un instituto análogo referido a los gananciales, ¿sí? La cesión de gananciales. ¿Está? Bien, también vamos a ver cuál es el contenido y forma de la renuncia de herencia, ¿sí? Y luego nos metemos en un tema trascendental, ¿sí? Para la vida notarial, ¿sí? Vaya que si el escribano se relaciona una y otra vez con esta pieza procesal, ¿sí? Esta bendita pieza procesal de la declaratoria de herederos. ¿Está? Vamos a ver cuál es su importancia, ¿sí? Para el ámbito registral, para el ámbito notarial e inclusive alguna cuestión también para el ámbito tributario. ¿Está? Puesto que en definitiva esa declaratoria de herederos sí es la que va a materializar el famoso y conocido tracto abreviado registral. ¿Está? Que digamos, por razones de economía procesal, ¿sí? Y temporal, evita la previa adjudicación, ¿sí? En cabeza o bajo la titularidad de los herederos, y estos entonces comparecen a escribanía a disponer bienes de una persona que ha fallecido. ¿Está? La conocida como venta por tracto abreviado. ¿Cómo se materializa ese tracto abreviado registral? Y finalmente vamos a cerrar este párrafo, ¿sí? De estas aguas digamos, del mar de la incumbencia notarial una vez ya abierta la sucesión, y hablaremos de la partición de herencias. Principalmente nos vamos a enfocar en la cuestión de la forma, ¿sí? El tema de la forma de las particiones, en este tema muy polémico que sigue dando que discutir, si es que aún se mantienen vigentes
las denominadas particiones mixtas, ¿sí? Dentro de las variantes privadas, sí, la partición mixta sigue teniendo vigencia hoy en día en presencia del año 2020. ¿Está? Así que bueno, antes de meternos propiamente ya en el negocio hereditario, digamos, de cesión de herencia, ¿sí? Ya que estamos, traigo a colación los proyectos para que veamos así un pantallazo de lo que alguna vez hablamos de la denominada sucesión extrajudicial. ¿Está? Esto, digamos, nuevamente trae a cada discusión justamente poder reflexionar entre todos si el operador jurídico abogado o el operador jurídico escribano es quien toma o adquiere o reviste un rol preponderante en la materia sucesoria mortis causa. Queda claro que obviamente necesitamos en el sistema vigente actual, ¿sí? de la presencia de ambos operadores. Esto es sin marcar esta palabrita que tanto se utiliza hoy, grieta, ¿sí? Ni hendidura, o sea, se hace necesario la presencia de tanto uno como otro profesional, ¿sí? Y en cierta manera es preponderante la actuación del profesional abogado, al menos con el estado de nuestra legislación vigente, ¿sí? En la cual, técnicamente hablando, justo la determinación de herederos es un monopolio del Poder Judicial, ¿sí? Y obviamente que el único legitimado para poder llevar adelante una sucesión mortis causa procesalmente hablando es el profesional abogado. Sin embargo, ¿sí? Como manera de que ustedes vayan abriendo, digamos, sus mentes y vayan advirtiendo cuál es el tratamiento, ¿sí? Como se suele decir, de lege ferenda, o sea, los proyectos que por ahí más adelante, quizás en algún día, en algún momento entren en vigencia. Les muestro rapidito tanto el proyecto del diputado López Koenig, ¿sí? Que había presentado el año pasado en Cámara de Diputados de la Nación, y también el proyecto que les comenté la semana pasada de la escribana Cristina Armela, ¿sí? Pero limitado a sucesiones, digamos, COVID-19. Les muestro rapidito ambos proyectos como para que se vayan consustanciando con los temas que vamos a estudiar. ¿Está? Bien, les muestro el proyecto del diputado López Koenig, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo algo les comenté, sí? De una manera muy sintética les contaba, que este proyecto buscaba, ¿no es cierto?, que entre en vigencia la denominada sucesión extrajudicial, ¿sí? Permitiendo y logrando obtener un instrumento análogo a la declaratoria de herederos, ¿sí? ¿Cuál es? La determinación de herederos por acta notarial, ¿sí? ¿Qué especie de acta notarial? El acta de notoriedad. Y acá les muestro un poco el proyecto de ley, ¿sí? Vean ahí, por ejemplo, el artículo 1, que paso a leerles, cómo era proyectado. La declaración de que determinadas personas son herederos o legatarios del causante se obtiene mediante acta notarial de notoriedad, extendida en protocolo, tramitada de conformidad a la presente ley, ante el escribano competente para actuar en la jurisdicción notarial en que hubiera tenido el causante su residencia habitual o su último domicilio legal, y ante el que se practicará la prueba documental y testimonial necesaria. Vean el artículo 2, lo que les disponía bajo el epígrafe facultad de los herederos y legatarios. Es facultad de los herederos y o legatarios optar por la vía notarial o por la vía judicial. No será competente la vía notarial cuando se hubiese optado por la tramitación judicial y ésta se encontrase en curso. Si requerida la actuación notarial surgieren controversias entre los herederos y o legatarios y se iniciase un trámite contencioso judicial al respecto, se debe suspender la prosecución del acta de notoriedad ante la acreditación fehaciente del inicio del proceso judicial. Vean entonces cómo en cierta manera se enmarcan estos lineamientos del derecho español, como les contaba,
donde ya está vigente desde el año 2015, ¿sí? Pero en un contexto más genérico de la denominada jurisdicción voluntaria, ¿sí? Como asuntos no contenciosos, no litigiosos que pueden llevarse adelante ante notario, ¿sí? A manera, digamos, de ejemplificación, ¿qué otro proceso judicial? Por ejemplo, la usucapión administrativa, que por ejemplo está vigente en Perú, ¿sí? Vean cómo se va armando, digamos, un campo de actuación también de orden notarial. Bien, vean ahí. Artículo 9, vean, calificación de notoriedad. El escribano, finalizadas las diligencias previstas y luego del plazo fijado en el artículo 5, debe dejar constancia si están o no acreditados por notoriedad los hechos en que se funda la determinación de herederos o la aprobación formal del testamento, ¿sí? También para sucesiones testamentarias, y debe notificar el resultado al registro de juicios universales de su jurisdicción. En el acta de notoriedad declara qué parientes del causante son los herederos intestados o instituidos y legatarios, con la constancia de las circunstancias de identidad de cada uno y los derechos que por ley le corresponden en la herencia. ¿Está? Vean ahí artículo 10, también como posibilitando la ampliación de la determinación de herederos, ¿sí? Vean los efectos de esta determinación notarial de herederos. Artículo 11. La aprobación formal del testamento o la determinación de herederos obtenidas en el acta notarial de notoriedad es declarativa del carácter de heredero de las personas llamadas a suceder al causante por disposición testamentaria o por la ley. ¿Está? Vean el artículo 12. Va a estar ligado con algo que vamos a hablar ahora en el transcurso de la clase de hoy. El escribano autorizante del acta de notoriedad debe poner en posesión de la herencia a aquellos herederos legítimos o instituidos que no la tuvieran de pleno derecho. Estamos hablando por fuera de los forzosos, por fuera de los legitimarios, y que hubieran obtenido título de heredero en la forma prevista en esta ley. Y vean ahora el artículo 13, ¿sí? Que es coherente con los códigos procesales, ¿sí? De todas las jurisdicciones de nuestro país y en consonancia con el nuestro también en nuestra provincia de Misiones. Partición privada, ¿sí? ¿Cómo seguirá la sucesión más adelante? Formalizada el acta notarial de notoriedad por la que se determinan los herederos o se aprueba el testamento en el que se instituyan herederos y o legatarios, si todos los herederos fuesen plenamente capaces, estos, por unanimidad, pueden realizar las operaciones de inventario, avalúo, partición y o adjudicación de los bienes hereditarios. ¿Sí? La partición debe ser hecha por escritura pública con la consiguiente inscripción en los registros públicos correspondientes. ¿Está? Vuelvo para atrás. Este es el proyecto entonces de ley que intentaba promover la sucesión extrajudicial. ¿Está? En definitiva no prosperó. ¿Sí? Pero es un proyecto, digamos, que se lanzó así, digamos, y llegó a órbita del Congreso de la Nación, ¿sí? No tuvo tanto el apoyo del Consejo Federal del Notariado Argentino como cuerpo, pero se basaba en proyectos precedentes, ¿sí? De los escribanos Zavala, inclusive Cristina Armela, que vienen trabajando ya de esto desde hace unos 10 o 15 años atrás. ¿Está? Bien, esto estaba planificado como proyecto de ley, ¿sí? Ahora bien, como les conté, en el mes de junio, a mediados de junio, segunda quincena de junio, se difundió en la comunidad notarial el proyecto Armela, ¿sí? El proyecto nuevamente de Armela y Zavala, ¿sí? En órbita de la Universidad Notarial Argentina, lo que suele denominarse la UNA, y lanzaron un proyecto de sucesión extrajudicial limitado para los casos de fallecimientos por COVID-19, ¿sí? De coronavirus ahora, pero la vía, digamos, proyectada era la de un decreto de necesidad y urgencia.
Está, lo cual nos parece que ya desde lo formal me parece que se ha tomado un camino equivocado. ¿Está? Acá les muestro rápido algunos lineamientos de este proyecto, ¿sí? La escribana Cristina Armela, por si no lo sabían, es la actual presidenta de la Unión Internacional del Notariado Latino, ¿sí? Vendría a ser el órgano político que reúne al notariado de todos los países del mundo que adoptaron un notariado de tipo latino, ¿sí? ¿Cuál es el notariado de tipo latino? Recordarán ustedes por el contenido teórico que han estudiado en derecho notarial, que es un notario que es profesional del derecho y a cargo de una función pública, ¿sí? Todos los países de Sudamérica, Francia, España, ¿sí? Alemania, algunos países asiáticos también, que se han sumado a este sistema de notariado, ¿sí? El notariado latino. Van a ver que ahí está proyectado el decreto de necesidad y urgencia, de allí que en la fórmula de puesta en vigencia ven esto del presidente de la Nación Argentina en Acuerdo General de Ministros, decreta. ¿Está? Artículo 1. Durante la vigencia de la emergencia pública, declarada por Ley 27.541, modificada por Decreto 260/20, las herederas y los herederos de una persona fallecida por efecto del virus COVID-19 podrán obtener ante notaria o notario la determinación notarial de herederos de su causante, ¿sí? También podrán requerir la determinación notarial de herederos cualquier persona que integre un grupo de riesgo, de acuerdo a las definiciones del Ministerio de Salud y las titulares y titulares de beneficios del ANSES. Está para el cobro de jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, ingreso familiar de emergencia o beneficio similar de un familiar de quien sean herederos legítimos y éste hubiere fallecido durante la emergencia pública, cualquiera fuere la causa de la defunción y hasta transcurrido 12 meses desde que finalice el plazo de la emergencia, ¿sí? Vean, la modalidad es la misma que el proyecto de López-Koenig. Artículo 2. Forma. La declaración de que determinadas personas son herederas o herederos del causante se obtiene mediante escritura. Acta de notoriedad extendida en protocolo de registro notarial competente en relación a la última residencia habitual del causante. ¿Está? Después péguenle un vistazo al proyecto, van a ver que reproduce gran parte el proyecto del diputado López-Koenig, ¿sí? Y de igual manera también se aplica a la sucesión testamentaria, ¿sí? Bien, entonces era traer a colación nada más un poco estos textos legales proyectados, ¿sí? Entendemos que difícilmente tengan viabilidad, ¿sí? Y bueno, ya respecto del proyecto de declaratoria de heredero en sede notarial, ya importantes colegios de abogados del país se han expedido, ¿sí? De una manera contundente, con un elegante rechazo, ¿sí? Y yo creo que en definitiva, lo decía el otro día un profesor civilista, esto no hace más que agrandar la grieta entre los primos, ¿sí? Los primos profesionalmente hablando justamente de las profesiones de abogados y escribanos, ¿está? Me parece que no era la modalidad esto de intentar obtener una incumbencia profesional, ¿sí? En pleno transcurso del COVID-19, ¿sí? Si algún día, ojalá que esto se sancione. ¿Se acuerdan que hablamos que ya está en vigencia, por ejemplo, en España, por ejemplo, en Portugal? Algo también se ha avanzado en Brasil y en Chile con una denominada sucesión administrativa, que interviene en parte el escribano y en parte un órgano estatal, ¿sí? En paralelo a la sucesión judicial. Si algún día se avanza, esto debe salir por ley del Congreso de la Nación, ¿sí? Nada de estos artilugios jurídicos que pretendan obtener vida práctica por esta vía. Nos parece, digamos, humildemente, salvo mejor opinión, debidamente fundada. Bien, nos metemos entonces en el tema que sigue a continuación. Una perlita más, ¿sí?
cerramos esto de los proyectos y los llevo al código procesal de emisiones, ¿sí? Para que vean que esto de hablar acerca de la sucesión extrajudicial, en realidad no es un capricho notarial, ¿sí? Un capricho, digamos, del cuerpo escribano, el cuerpo de escribano, cuerpo notarial. Ya los propios códigos procesales utilizan este lenguaje de sucesión extrajudicial. Y es un poco, digamos, los traigo a esta letra del código, ¿sí? Para que ustedes vean cómo el propio Código de Procedimiento Civil y Comercial en nuestra provincia, ¿sí? Vigente desde marzo del 2014, y así también el Código Procesal Civil y Comercial Federal, ¿sí? Para la justicia federal, en su propia letra ya habla, ¿sí? Como digamos dentro del universo cognoscitivo de sucesión extrajudicial. Vean. Artículo 726. Bajo el epígrafe de sucesión extrajudicial, paso a leerles: aprobado el testamento o dictada la declaratoria de herederos en su caso, si todos los herederos son capaces y a juicio del juez no media disconformidad fundada en razones atendibles, los ulteriores trámites del procedimiento sucesorio continúan extrajudicialmente, a cargo del o de los profesionales intervinientes. En este supuesto, las operaciones de inventario, avalúo, partición y adjudicación deben efectuarse con la intervención y conformidad de los organismos administrativos que correspondan. Cumplidos estos recaudos, los letrados pueden solicitar directamente la inscripción de los bienes registrables y entregar las hijuelas a los herederos. ¿Sí? Si durante la tramitación extrajudicial se suscitan desinteligencias entre los herederos o entre estos y los organismos administrativos, aquellas deben someterse a la decisión del juez del proceso sucesorio. ¿Está? Bien, entonces, queda claro ya que en cierta manera el propio Código Procesal, ¿sí? Está diciendo, luego de declaratoria de herederos o de aprobación formal del testamento, ya estamos en presencia en la práctica, ¿sí? Yo les diría de un gran universo de sucesiones que se tramitan de técnica y natural y esencialmente sucesiones extrajudiciales. ¿Por qué? Porque luego de la declaratoria de herederos o de la aprobación formal del testamento, luego sí avanzamos hacia un proceso de partición de herencia, ¿sí? Y siempre que esa partición sea privada, ¿sí? Es decir, estamos en presencia de herederos que son todos ellos mayores de edad, todos capaces, todos de acuerdo, ¿sí? Y si no hay oposición de tercero interesado, es decir, de algún acreedor, se formalizará la partición privada. Y la partición privada, ¿sí? Muchas veces desemboca en, digamos, en escribanía, para que se formalice por ante escribano público en escritura pública, o por vía de la denominada partición mixta, de la cual en un ratito vamos a hacer algunas reflexiones. ¿Está? Así que, bien, vean, justamente como para cerrar un poco la idea y tener un pantallazo general de todo este proceso ya sucesorio, abierta la sucesión o fallecido el causante, ¿sí? Permítanme que les proyecte el siguiente cuadro, ¿sí? Bien, vamos a pantalla completa y allí les proyecto el cuadro que ustedes tienen en pantalla, ¿sí? Este sería el pantallazo general de todo este gran bloque temático, ¿sí?
para que veamos cuáles son los momentos oportunos para cada negocio sucesorio. ¿Está? Por ejemplo, si nos situamos acá de este paredón temporal, que es nada más y nada menos que la muerte, que el fallecimiento de una persona, ¿sí? Estamos hablando de la apertura de la sucesión. Si de este murallón hacia la izquierda estamos en presencia de la vida del pretenso del futuro causante, que es todo lo que estudiamos en la clase anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan que estudiamos las donaciones? ¿Sí? Hablamos del testamento por acto público, ¿sí? ¿Cuál era esa participación que tiene el escribano en el testamento por acto público? Exclusiva, digamos. También los pactos sobre herencia futura, ¿sí? En particular el artículo 1010, el 1010, ¿sí? Segundo párrafo, ¿sí? Que viene a excepcionar lo dispuesto en el primer párrafo, ¿sí? Y también la denominada transmisión de bienes a legitimarios. ¿Está? Todos esos negocios tienen impacto sucesorio, como decía un viejo profesor. Más allá de que se celebran en vida, influyen en definitiva en una sucesión mortis causa de la persona, ¿sí? Sea cambiando las cuotas de participación hereditaria, ¿sí? O dejando expeditas acciones de colación, ¿sí? Para que éstas sean dirigidas a coherederos, o acciones de reducción para que sean dirigidas contra terceros ajenos del elenco de posibles herederos de una persona, ¿sí? O que dejen expeditas acciones de petición de herencia, por ejemplo, si hay un pretenso heredero desplazado, ¿sí? Con exclusividad o cuyo llamamiento es concurrente cuando en realidad no debería serlo. Bien, allí hay distintas alternativas. Entonces, vean, antes de la muerte todos estos negocios son factibles de realizarlo. ¿Está? Lógicamente también podría ser un testamento hológrafo. No lo ponemos allí porque no sería incumbencia notarial, ¿sí? Como tal, específicamente, puesto que el testamento hológrafo basta que esté fechado, escrito, todo escrito y firmado por la mano misma del propio testador. ¿Está? Bien, acaece la muerte, entonces nos ubicamos desde esta muralla hacia la derecha, ¿sí? Podemos hacer un salto sideral, ¿sí? E ir hasta la otra punta, ¿sí? Que estamos hablando de un momento de partición o que recaiga una pieza procesal, que es el auto de adjudicación, ¿sí? Es decir, desde este muro, acá a la izquierda, hasta el otro muro de la derecha, en el cual me sitúo, es el denominado momento temporal de transcurso de la indivisión hereditaria, ¿sí? Cual si fuera, o como si fuera, un análogo de la denominada indivisión postcomunitaria. ¿Se acuerdan que nace, ¿sí? En el régimen de comunidad, en el matrimonio, luego de que acaecen o suceden algunas de esas 5 causales que extinguían el régimen patrimonial-matrimonial? Bien, acá es la muerte, ¿sí? O eventualmente una declaración de fallecimiento presunto, ¿sí? Por sentencia judicial. Está, pero bien, entonces si hacemos un salto sideral, de punta a punta es tiempo de indivisión hereditaria. Y resulta ser que nos encontramos con un murallón intermedio, ¿sí? ¿Sí? Como queriendo significar el momento en que recae declaratoria de herederos, ¿sí? O de aprobación formal del testamento, ¿sí? Y eso tiene una importancia jurídica, registral, tributaria, que ya vamos a ir desarrollando con el transcurso de la clase, ¿sí? Y vean, vamos a cerrar un poco el pantallazo general para después meternos en los negocios hereditarios en particular. Vean el tiempo de viabilidad para su celebración que tiene la cesión de herencia o de gananciales. Debe quedar en claro que se puede celebrar desde el mismo momento del fallecimiento hasta el momento exacto en que recaiga la partición. Luego de la partición ya no, ¿sí? Puesto que la partición, y en definitiva si recae un auto de adjudicación, transforma esa cuota hereditaria, así en abstracto, en bienes concretos, ¿sí? En un número concreto, en un concreto, lo que era un porcentaje de participación se transforma en un bien concreto, dinerario, ¿sí? O en especie. ¿Está?
Entonces vean, la cesión de gananciales desde el momento de la apertura de la sucesión hasta la partición. ¿Sí? Hubo una confusión allá por la década de los 80, inicios del 90, donde algunos fallos oscurecieron un poco la interpretación, entendiendo de que la declaratoria de herederos ponía fin al estado de indivisión hereditaria. Y no, eso era, digamos, un error conceptual. La declaratoria de herederos lo que permite es lograr una mayor certidumbre, ¿sí? En individualizar eventualmente quiénes serían herederos de un cierto causante. Pero eso no extingue la comunidad hereditaria. ¿Sí? Esto había ocasionado mucha confusión porque entonces los profesionales intervinientes empezaron a rogar que se inscriban declaratorias de herederos en los registros de bienes, por ejemplo en el registro de la propiedad inmueble. ¿Sí? Y muchas veces como que ya se quedaban con que eso extinguía la comunidad. Y no, lo único que extingue la comunidad es la partición. ¿Sí? Si es que son varios coherederos, o en definitiva un auto de adjudicación si es un heredero obsesionario de derecho hereditario único y exclusivo. ¿Está? Entonces, la cesión de herencia recién de la muerte. Antes de la muerte no, porque si no estaríamos en presencia de artículo 10.10 primer párrafo, pacto sobre herencia futura, los cuales son de ningún valor, salvo la cuestión empresarial, si algún emprendimiento productivo, ¿sí? Cesión de herencia entonces es válidamente posible celebrarlo desde el fallecimiento hasta el exacto momento de la partición. Bien, lo mismo con la renuncia. ¿Está? Lo mismo con la renuncia de herencia. Ya vamos a estudiar la forma que solicita la legislación en uno y otro caso. ¿Estamos? Bien, también les marco acá con este paréntesis, ¿sí? Esto de la protocolización del testamento hológrafo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos en la clase anterior? Hay una incumbencia notarial garantizada en ambas formas de testar. En la que es por acto público, lógicamente, es la participación exclusiva del escribano. ¿Sí? Testamento por ante escribano y presencia de dos testigos. Que una vez que acaece la muerte de ese testador no requiere ningún trámite adicional al estilo de protocolización de testamento hológrafo. Ya se avanza hacia una aprobación formal del testamento y luego en un camino común con los testamentos hológrafos protocolizados. ¿Sí? Recuerden que el testamento hológrafo se protocoliza ante escribano de registro. Por las dudas aclaro, si no fui específico la vez anterior, para que ante un escribano se otorgue testamento por acto público, ¿sí? Digamos en vida del testador, ese escribano no tiene que estar inscrito en ningún, digamos, listado de auxiliar de la justicia. Es un escribano de registro, sea este titular o adscripto. ¿Está? Ahora bien, para protocolizar testamentos hológrafos, allí sí es que hay que estar inscrito en el listado de auxiliares de la justicia, que como les contaba, siempre hacia el mes de diciembre, primera quincena de diciembre, sale una acordada que termina designando quiénes son los profesionales, en este caso los notarios auxiliares de la justicia en cada circunscripción judicial de la provincia de Misiones. ¿Estamos? Bien, entonces vean, vamos ubicando temporalmente los distintos negocios. Ya hablamos de los negocios en vida del causante, estos dos primeros negocios hereditarios ya una vez acaecido el fallecimiento del causante, ¿sí? Como la cesión de herencia y la renuncia. Hablamos también entonces recién inmediatamente de la protocolización del testamento hológrafo. Y vean esto, venta por tracto abreviado, ¿sí? ¿Desde qué momento? Desde que ha recaído declaratoria de herederos o la aprobación formal del testamento, ¿sí? Resulta ser que los herederos algunas veces quieren quedarse con los bienes, ¿sí? De aquellas personas a las cuales ellos suceden, y por lo tanto buscarán seguramente algún acto partitivo, ¿sí? Para luego materializar
¿sí? La titularidad concreta de esos bienes, mientras que otras veces necesitan hacerse del líquido, ¿sí? No tienen liquidez, por no decir se encuentran secos, está, y de alguna u otra manera pretenden vender los bienes que generalmente y registralmente están aún a nombre de los causantes, ¿está? Y ello es viable, ¿sí? Esto lo permite la ley registral nacional, ¿sí? En consonancia con la ley registral provincial y códigos procesales locales. Es la famosa y denominada venta por tracto abreviado. ¿Qué es lo que evitamos con el tracto abreviado? Que haya o recaiga un acto partitivo, ¿sí? Entonces, antes de la partición ya los herederos declarados venden los bienes que estaban bajo titularidad del causante, ¿sí? Entonces evitamos tiempo y dinero, y disponen como Dios manda, como la ley manda, como el código manda, ¿sí? Y este código, como les dije en clases anteriores, se mete tanto en ese tema que aclara expresamente, después lo vamos a ver en la letra del propio código, para la disposición de los bienes registrables, ¿sí? Es necesario que recaiga declaratoria de herederos o de aprobación formal del testamento, ¿sí? Puede que ustedes de a poco se vayan preguntando, ¿y por qué será que la cesión de herencia inclusive puede formalizarse después de la declaratoria de herederos? ¿Sí? Es decir, por ahí se están preguntando, como profesionales asesores o por ahí hasta en un caso propio que les puede tocar más adelante, ¿sí? Ustedes por ahí quieren comprar un bien que está en sucesión. ¿Me conviene adquirir como cesionario en cesión de herencia o me conviene adquirir como adquirente en una venta por tracto abreviado una vez que ya ha recaído declaratoria de herederos? ¿Se entiende la pregunta? Digamos, ¿me conviene quedarme con ese bien vía cesión de herencia o vía venta por los herederos declarados? Ya nos vamos a meter de lleno con el avance del tema y vamos a ver las ventajas y desventajas de una y otra vía. Pero ese es uno de los temas trascendentales de este bloque temático una vez ya abierta la sucesión. Bien. Finalmente llegamos al mural externo, a la derecha, ¿sí? A la partición o al momento previo a la auto de adjudicación. Y ustedes ven allí entonces cómo es factible una nueva incumbencia notarial, ¿sí? Herederos ya declarados, que hicieron denuncia de bienes, pagaron tasa de fondo de justicia, no vendieron los bienes, quieren adjudicárselos ellos, bien, formalizan partición privada de herencia. Ahí hay otra vez incumbencia para el escribano. Vamos a ver cuáles son los requisitos, cuál es la forma, ¿sí? ¿Qué otro negocio garantizado, cuya incumbencia estaría garantizada para el escribano? Una protocolización de piezas procesales, ¿sí? No se olviden que luego de que se hagan estos actos partitivos, eso tiene vocación registral, ¿sí? Es decir, deben ser inscritos en los registros pertinentes, sean registro de propiedad inmueble, registro automotor, registro de buque. No le digo de aeronave, que es un poco más difícil, pero por ahí alguno en algún tiempo le toca una sucesión de semejante magnitud y tenga que inscribir en un registro nacional de aeronaves. Bien, entonces, ¿cómo se logra esa vocación registral? Hay dos vías. O el abogado hace un oficio judicial, ¿sí? Lo redacta él y luego va al juzgado para que se lo sellen y luego lo presenta a inscribir en los registros pertinentes. O bien, un escribano comparece a sede judicial en el sucesorio que se está tramitando, ¿sí? Lo ve, de visu propio, por sus propios ojos, ¿sí? Obtiene la fotocopia del mismo y luego protocoliza las principales piezas procesales. Es el paralelo del oficio, también se puede hacer por vía notarial y luego se presenta a inscribir en los registros pertinentes. ¿Cuál será la ventaja de la protocolización? La matricidad, que también la tiene el expediente judicial, pero la solicitud de segunda o ulterior copia en sede judicial muchas veces se complica, porque el expediente judicial va al archivo,
¿sí? Luego hay que pedir la extracción de archivo y hay que ver en qué paquete, número tal de tal juzgado en tal fecha fue, digamos, fue ordenado, ¿sí? En sede judicial, al menos esos 10 primeros años, el escribano va a tener consigo esos protocolos, eventualmente en la cual hizo un acta de protocolización de piezas procesales. Está, o muchas veces vean, también les cuento que este tercer negocio que dice protocolización y posterior venta, el abogado que va tramitando la sucesión, ¿sí? Hace la apertura, publica edicto, ¿sí? Mandamiento al registro de juicios universales, recae declaratoria, denuncia los bienes, paga fondo de justicia, ¿sí? Inclusive hace la partición, ¿sí? Ya sea la mixta o inclusive puede ser que por vía de escribanía, o si era un heredero exclusivo, único, ¿sí? O cesionario de derecho hereditario único, arriba un auto de adjudicación, pero aún no inscribe. Entonces eso tranquilamente puede ser que, supongamos, ese cesionario de derecho hereditario que obtuvo a su favor auto de adjudicación, o ese único heredero declarado que tiene también a su favor auto de adjudicación, supongamos un inmueble que aún no se inscribió, y resulta ser que entre medio, en ese interregno, le surge un comprador. Bien, puede venderlo, ¿sí? Entonces el escribano primero protocolizará piezas procesales, ¿sí? Y simultáneamente, sucesivamente, por escritura sucesiva, hace la venta. Y luego todo eso se presenta a inscribir ante el registro de la propiedad inmueble, también por el procedimiento de tracto abreviado, registral. ¿Sí? Ahí estamos en presencia de lo que denomina el artículo 16, inciso letra D de la Ley Nacional Registral 17801, ¿sí? Un caso de instrumentaciones simultáneas. ¿Está? En ese caso inclusive por el mismo funcionario o notario autorizante. Bien, estamos entonces, este es el pantallazo que quería mostrarles como para que adviertan y amplíen su horizonte de conocimiento en toda la actuación que hay para el escribano, ¿sí? Y vuelvo a reiterar, esto es mano con mano, abogado y escribano, no abogado contra escribano o escribano contra abogado. ¿Sí? Acá hay que, digamos, alentar la participación mutua, ¿sí? Yo entiendo que está en la polémica de esta hora planteada la discordia de la determinación de heredero en sede notarial. Pero saliendo más allá de eso, con independencia de eso, en el estado actual el escribano tiene gran participación, ¿sí? Debería tener gran participación. Bien, vamos a meternos en la cuestión de cesión de herencia. ¿Estamos? Bien. Vamos a la letra del Código Civil y Comercial, ¿sí? Este es un tema que también es tradicionalmente estudiado en sede notarial, en todas las convenciones, los seminarios Laureano Moreira, que comenzaron allá por la década del 80, siempre en algún que otro seminario, cesión de herencia, cesión de derechos hereditarios y acciones hereditarios. Bien, vean, vamos a ir avanzando en distintas cuestiones por dilucidar. ¿Sí? Vamos a tener que dilucidar en primer lugar cuál es el objeto de la cesión de herencia, ¿sí? Debe quedar en claro que el objeto clásico, ¿sí? Esto ya lo reafirmaba el maestro Zanoni, es una universalidad jurídica, ¿sí? Es una universalidad jurídica, ¿sí? No es algo tangible, palpable por los sentidos específicos, ¿sí? Entonces es, digamos, una totalidad de herencia o una parte alícuota de la misma, un porcentual, supongamos un 50%, un 75%, o un quebrado, ¿sí? Es decir, un medio, o 3/4 partes, ¿sí? Un quebrado o fracción, ¿está? Hay distintas maneras digamos, inclusive de redactar, pero técnicamente es una universalidad,
sin consideración de los elementos específicos, ¿sí?, que conforman esa herencia. Por eso es un todo. Entonces, la tradicional cesión de herencia es justamente una cesión en donde aquel que subroga al cedente justamente lo subroga en una totalidad o en un porcentual o en un quebrado o en una fracción de participación en el total del caudal relicto. ¿Está? Y así fue como lo entendieron los maestros Zanoni, Bosser, ¿sí? Mafía, grandes autores, digamos, de derecho de familia y de derecho sucesorio. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Sí? Siempre existió una tendencia, digamos en notaría inclusive, de que los comparecientes, los cedentes, digamos, pongamos blanco sobre negro, ¿cuáles son las partes de este contrato de cesión de herencia? Cedente y cesionario. ¿Está? Entonces, ¿qué pasaba? En escribanía, en muchas cesiones de herencia, se individualizaban bienes determinados. ¿Está? Se individualizaban bienes determinados. Como que el cedente decía que cedía los derechos que le correspondiesen en la sucesión de Marcos Ibáñez, ¿sí? Pero únicamente y respecto del bien que procedemos a individualizar a continuación. Bien, como siempre acá otra vez discusiones de un lado o del otro. Colegio de Capital, escribano bonaerense, nuevamente conflicto, ¿sí? Capital Federal, porque este es un conflicto ya de larga data, década del 70, década del 80 del año pasado, década del 90. Capital Federal, vamos a hablar con la terminología vieja, hoy es Cava. Antes Capital Federal no aceptaba estas cesiones de bienes determinados, ¿sí? En cambio, provincia, ¿sí? El notario Lambert encabeza, el notario Lloren, Cristina Armela, luego con posterioridad, entendían que estos convenios eran perfectamente válidos, ¿sí? Ahora bien, está, entonces no se olviden, dos posibles cesiones de herencia: clásica, que es de universalidad o parte alícuota, o cesión de herencia sobre bien determinado. Sobre esta última se discutió su validez, su eficacia, pero el Código 2015 en cierta manera le dio una bienvenida. Ya nos vamos a meter en la letra del código, ¿está? Ya nos vamos a meter como para definir esa cuestión. ¿Está? Bien, vamos a ubicarnos entonces en el propio Código Civil y Comercial. Vean, en el libro sexto, ¿sí?, de sucesiones, artículo 2302, que se mete en un tema interesante, ¿sí?, que tiene que ver con la eficacia, ¿sí?, entre partes frente a terceros. Ya no vamos a meter de lleno, pero anoten desde el 2302 en adelante, ¿sí? Les muestro nomás ya como anticipo como el 2309, con un epígrafe propio y exclusivo, le da bienvenida a la cesión de herencias sobre bienes determinados. ¿Sí? Vean, 2309, pero no crean que es tan bondadosa esa recepción. Vean lo que dice. Dispone: la cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia no se rige por las reglas de este título, sino por las del contrato que corresponde, y su eficacia está sujeta a que el bien sea atribuido al cedente en la partición. ¿Sí? Es como que está diciendo, le doy una regulación básica, pero la distingo de la cesión de herencia clásica. ¿Sí? Si es onerosa, funcionará como una compra-venta. Si es gratuita, funcionará como una donación. ¿Está? Pero en cierta manera le da cabida legal, recepción legal, al tipo contractual de cesión de derecho hereditario sobre bien específico o sobre bien determinado. Bien, otra cosita antes de meternos en el polémico tema de forma. Vean, es lo siguiente. Voy a ampliar este cuadrito.
Vuelvo a una pregunta que hice hace un momento, ¿sí? Supongamos que ustedes quieren ser los compradores o son los asesores de un potencial comprador o cesionario de un bien que está en sucesión. ¿Me conviene comprar por cesión de herencia o me conviene esperar que recaiga declaratoria de heredero y luego recién compro formalmente el bien? Todo va a depender de cada caso concreto. ¿Cuál es la gran ventaja de la cesión de herencia? Que puede celebrarse inmediatamente acaecida la muerte del causante. ¿Se entiende? Esa es la principal ventaja. Falleció una persona, supongamos hoy a las 23 horas, y bueno, mañana a las 9 de la mañana en escribanía se puede estar formalizando una cesión de herencia, ¿sí? Ya nació el momento hábil, el momento apto para su celebración. No hace falta de que haya sido impetrada una acción de apertura de sucesión, ¿sí? Una acción de promoción de la sucesión, ¿sí? No hace falta ni que hayan recaído herederos, declaratoria de herederos, ni que tampoco se haya iniciado procesalmente hablando una sucesión. El único requisito es, digamos, comprobar el fallecimiento del causante. Si no se puede comprobar el fallecimiento, lógicamente podemos caer eventualmente en un negocio de pacto sobre herencia futura y por ende sería inviable. ¿Está? Entonces esa es la gran ventaja, ¿sí? Lo puedo formalizar desde el mismo momento de la muerte. ¿Está? ¿Hasta qué momento? Hasta que recaiga la partición, ¿sí? Hasta que lo que era abstracto se termine transformando en una concreta participación material sobre un bien específico. ¿Está? Todo ese lapso es posible. Entonces vean, otra cosa que les quiero correlacionar con decir, o me voy por el lado de cesión de herencia o me voy por el lado de comprarlo por tracto abreviado. Si ustedes adquieren los derechos justamente hereditarios por el tipo contractual de cesión de herencia, el cesionario luego debe presentarse en la sucesión, puesto que debe darle publicidad a la cesión de herencia. ¿Cómo le da? Presentando esa primera copia o testimonio en el contexto de un expediente sucesorio, presentando un escrito y acompañando la primera copia o testimonio justamente como adjunto a ese escrito. Y luego debe continuar con la promoción de esa sucesión, sea intestato o testamentaria, para en algún momento lograr, ya sea si hay coherederos, formalizar un acto partitivo, ¿sí? Y si hay sucesión testamentaria, con un solo participante, digamos, exclusivo, lograr un auto de adjudicación. Está entonces el que adquiere, digamos, por vía de cesión de herencia, eso implica que luego se mete en una sucesión en curso. Y si es que aún no se abrió, como yo les dije recién, fallece hoy, mañana ya los herederos están formalizando, no hay problema, pero esos herederos van a tener que, digamos, transmitirle, entregarle en mano, ¿sí? Partida de defunción del propio causante, ¿sí? Partidas de nacimiento, para acreditar el vínculo filiatorio o actas de matrimonio. Entonces luego el cesionario, subrogado en esa posición jurídica, lleva adelante la promoción de la sucesión. ¿Estamos? Vuelvo a reiterar, es meterse en una sucesión en curso y luego ir hacia adelante hasta lograr una partición o un auto de adjudicación. En cambio, el que compra por tracto abreviado es como que él nunca se mete en la sucesión. Los herederos declarados en algún momento le venden, ¿sí? Luego ese adquirente, que lo hace por escritura pública, el escribano ya tiene un título que tiene vocación registral, ya se inscribe en el registro controla luego todo y cada uno de los requisitos. Ese adquirente ya se desentiende absolutamente de una sucesión, ¿sí? Y ahora vamos a ir viendo otras ventajas. Si vayan, digamos, quedándose con la idea de que si pretenden, en particular si es un inmueble, ¿sí? Les conviene esperar que recaiga declaratoria de herederos, ¿sí? Le estoy dando una primera ventaja, es evitar un berenjenal
procesal de llevar adelante una sucesión. Ahora bien, usted por ahí como abogado le convenga el tipo cesión de herencia, porque les garantiza una participación, un honorario en un sucesorio. ¿Se entiende? Entonces, todo depende, como decía un viejo profesor, del color del cristal con el cual se mire el objeto. ¿Está? Yo desde afuera lo veo como asesor escribano, entre adquirir esos derechos por cesión de herencia o por venta, y conviene por venta, por tracto abreviado. Pero para poder comprar por tracto abreviado hay que esperar al menos que haya recaído declaratoria de herederos. ¿Sí? Lo cual no siempre aún ocurrió. Hay veces que la sucesión ni se abrió. ¿Estamos? Bien. Sigamos avanzando entonces. Vean. Quiero meterme ahora en el tema de forma de la cesión de herencia. ¿Sí? Forma de la cesión de herencia. Los llevo al código. Permítanme que vuelva para atrás. Vean, el negocio hereditario de cesión de herencia arranca en el 2302. Vayan mirando un poco el código, ¿sí? Los epígrafes. 2302, 2303, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego ya pasamos a petición de herencia. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y dónde está regulada la cuestión de forma? ¿Será que se le pasó a este código la cuestión de forma? Porque les cuento, vean, vamos al viejo código velezano, ¿sí? La ley 340 con las sucesivas modificaciones, principalmente del decreto ley 17711, ¿sí? Tenemos que ir al artículo 1184. Vean. Acá estamos. 1184 tenía ahí un copete introductorio. Deben ser hechos en escritura pública con excepción de los que fuesen celebrados en subasta pública. Me voy al inciso sexto y nos hablaba de cesión, repudiación o renuncia de derecho hereditario. Entonces nos está hablando de cesión de derecho hereditario. La forma era escritura pública. Y no se olviden que los casos contenidos en el artículo 1184, ¿sí? Jugaban en un tándem con el 1185. ¿Sí? Son casos en donde si se incumple, ¿sí? La forma indicada, no es que no queda en pie ningún efecto del acto, sino que ese convenio queda concluido como un instrumento por el cual las partes se obligaron a otorgar la forma correspondiente. ¿Sí? Ahí les muestro a continuación el 1185. ¿Está? Los contratos que debiendo ser hechos en escritura pública fuesen hechos por instrumento particular, firmados por las partes, o que fuesen hechos por instrumento particular en que las partes se obligasen a reducir la escritura pública, no quedan concluidos como tales, mientras la escritura no sea firmada, pero quedarán concluidos como contrato en el que las partes se han obligado a hacer escritura pública. ¿Sí? Lo que se suele conocer como conversión formal. ¿Sí? Bien, entonces, vamos ahora a nuestro código. ¿Sí? Váyanme siguiendo. Resulta ser que en el libro sexto, cuando tenía que regular el legislador del nuevo código sobre cesión de herencia, no dijo nada de la forma de cesión de herencia. ¿Sí? Para cerrar la idea, en Vélez Sarsfield era un acto con solemnidad relativa. ¿Está? No era solemnidad absoluta. Absoluta era solo donación de inmuebles o de prestaciones periódicas. Vamos ahora al código actual. Recuerdan que yo siempre les hablo de los artículos 1017 y 1018. El 1017 con el 1018 el mismo tándem, hace el mismo juego que el 1184 con el 1185. Vayamos entonces al 1017.
1017. Deben ser otorgados en escritura pública. Inciso A es todo lo que tenga que ver con adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Quedan exceptuados, lo que es mediante subasta. Inciso B, contratos que tengan por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles. Inciso C, todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública. E inciso D, los demás contratos que por acuerdo de parte o disposición de la ley deben ser otorgados en escritura pública. ¿Estamos? No dice nada de cesión de herencia. ¿De dónde surge? Quédense tranquilos. Tenemos que ir a la parte de contratos. ¿Sí? Dentro del tipo contractual cesión de derechos, como género, debemos leer el 1618, inciso letra A. La cesión debe hacerse, dice el epígrafe del 1618. La cesión debe hacerse por escrito, sin perjuicio de los casos en que se admite la transmisión del título por endoso o por entrega manual. Deben otorgarse por escritura pública, inciso A, la cesión de derechos hereditarios. Está 1618, inciso A. Luego continúa con cesión de derecho litigioso y cesión de derechos derivados de un acto instrumentado por escritura pública. Está, entonces no se olviden, forma de la escritura, de la cesión de derecho hereditario, escritura pública, por ante escribano. Está, entonces esta incumbencia lleva a que el escribano tenga también garantizada su participación en la cesión de herencia. Les cuento, y con esto voy cerrando la cuestión de cesión de derecho hereditario. Vean, esto que ahora, digamos, lo tenemos tan en claro, en realidad dio gran discusión en la época de Vélez, porque durante la vigencia de todo el Código Velezano, porque más allá de que estaba ese 1184 inciso sexto, que disponía que la cesión de derecho hereditario era por escritura pública, también había un artículo en materia de cesión de derecho litigioso que admitía que se haga por acta judicial. Entonces, ¿qué pasó allá por la década del 60, del 70 y hasta mediados del 80? Como muchas veces los derechos hereditarios eran litigiosos, como subespecie de un acto litigioso, de un derecho litigioso, formalizaban la cesión de herencia por acta judicial ante el secretario de juzgado. Entonces habían juzgados que sí lo aceptaban, cámaras que sí, cámaras que no. Ello llevó, ¿sí?, a que en el año 86, ¿sí?, vean, se celebre el plenario Rivera de Viñati. ¿Sí? Era ya por febrero del 86, unos meses antes de que el Diego levante la copa en el Azteca. ¿Sí? Vean, ¿cuál es la cuestión? Si la escritura pública es la única forma idónea para instrumentar la cesión de derecho hereditario. Después léanlo ustedes, yo les adjunto al material como siempre enviado. El plenario con unos terribles camaristas, y van a encontrar entre ellos Jorge Alterini, Santos Cifuentes. A ver, les muestro como para que vean los monstruos que votaron en ese plenario. Scuti Pizarro, Mario Calatayud. Hay muchos que por ahí yo no conozco, pero ustedes los conocen. Rómulo Bernengo Prat, Hugo Molteni, Durañone Ibedia, Dupois, Osvaldo Mirá, Gustavo Bocer, Ricardo Bunichón, Montes de Oca, Greco. O sea, tremendo jurista, digamos, civilista. Bueno, ¿qué votaron todos estos juristas en forma mayoritaria? Que la única forma de la cesión de derecho hereditario es la escritura pública. ¿Está? Entonces, a partir de Rivera de Viñati, es como que se desalen toda esa práctica de formalizar cesión de herencia por acta judicial ante el secretario de juzgado.
¿Se entiende? Entonces, a partir de allí siempre ya se celebró en escribanía, ¿sí? Interpretación literal del 1184, inciso sexto. Hoy tenemos ese 1618, inciso A, que no cabe duda. Única y exclusiva forma, pongan acento a esto que les digo, única y exclusiva forma, cesión de derecho hereditario por ante escribano. Y ustedes me dirán, ¿y qué pasó con esos instrumentos que se celebraron por acta judicial ante secretario de juzgado? Bien, los que se celebraron hasta la entrada, hasta que acaeció el plenario, se los tomó por válidos, ¿sí? Como estaba discutido y era una de las formas que la jurisprudencia venía admitiendo como tal, como válida, proyectaron eficacia. A partir de allí, ¿qué pasa si nos encontramos con un supuesto similar o parecido? Es decir, cesión de derecho hereditario por acta judicial o en instrumento privado, por más que tenga firma certificada, le aplicamos el 1018. ¿Sí? Acá juega el tándem, digamos, no 1017 con 1018, sino un tándem de 1618, inciso A, con el 1018, en el sentido de decir, como no respetaron la forma que establece la legislación, y este no es un caso de formalidad solemne absoluta, como lo es la donación, es viable subsanarlo, digamos, como formalizando la cesión de derecho hereditario por ante escribano. Ese sería el remedio saneatorio. Si les toca hacer un estudio de título, un poco la conclusión va a ser esa. En principio el acto es inválido, pero queda concluido como un contrato por el cual las partes se obligaron a firmar la cesión de derecho hereditario por ante escribano. ¿Estamos? Bien, después miren el plenario porque está muy bueno. Realmente estos juristas, se suele decir que estos juristas de antes escribían lindo, ¿sí? Cosa que por ahí hoy uno lee plenarios y fallos y como que falta una vivacidad en la letra misma cuando van relatando el caso que les toca para su juzgamiento. Bien, bien, bien. Otro temita. Vean, vamos cerrando esto de los primeros negocios hereditarios. Me meto en la guía. ¿Sí? Ustedes ven ahí este primer renglón. Cesión de derecho hereditario, de acciones y derecho hereditario. Ya está el tema de forma, ya vimos el tema de objeto. Publicidad, préstenle atención nada más, ¿sí? Al 2303, a ver. (2302), inciso letra B. El A entre los contratantes de su celebración produce efecto. El B respecto de otro heredero, legatario y acreedores del causante. La típica publicidad de la cesión de herencia, ¿sí? Es la incorporación al expediente sucesorio. Lo que les dije, hay que presentarse y de allí seguir en adelante. ¿Sí? Aclaro que en Misiones no hay ningún procedimiento adicional. ¿Sí? Aclaro porque hay provincias que, por ejemplo, tienen registros de cesiones de herencia o disposiciones técnico-registrales que obligan a inscribir cesiones de herencia en los registros, por ejemplo, de la propiedad inmueble. ¿Sí? En todo caso, luego lo hablan con los profes, por ejemplo, con el escribano Vitali, de cómo es tratado esta cuestión en la provincia de Entre Ríos. ¿Sí? Yo los llevo al ámbito local acá, derecho, digamos, notarial, práctico, aplicado en la provincia de Misiones. Esta publicidad en el expediente sucesorio. Un temita más, vean. Ojo con esto, 2308, ¿sí? Que es un poco lo que yo les planteo en la guía, a no omitir, a no comerse, digamos, esto, hablando así campechanamente, el tema o la cuestión de cesión de gananciales, ¿sí? Vean, 2308, indivisión postcomunitaria. Nos llamaron a nuestro juego.
Las disposiciones de este título se aplican a la cesión de los derechos que corresponden a un cónyuge en la indivisión poscomunitaria que acaece por muerte del otro cónyuge. ¿Está? ¿Qué nos está queriendo decir este artículo? En primer lugar, en cuanto a forma. Entonces, toda cesión de gananciales, ¿sí? Gananciales, digamos, que quedan en su condición de tal porque la comunidad se extinguió por causa de muerte, debe formalizarse por escritura. Si se formaliza por otra forma que no sea la indicada, quedará concluido como un convenio por la cual se obligaron a otorgar la forma correspondiente. En segundo lugar, ¿qué implica esto? De que si del tenor literal un heredero cede derechos hereditarios y no aclara nada respecto de los gananciales, y supongamos es un cónyuge supérstite, en principio está cediendo solo derechos hereditarios, no los gananciales. ¿Sí? Y luego, cuando uno hace un estudio de título de esa sucesión mortis causa, podría venir justamente una advertencia, una observabilidad. ¿Sí? Vean, les llevo a lo siguiente. Volvemos a un cuadrito que lo vimos en el segundo video, si mal no recuerdo. ¿Sí? Para que quede claro esto que le estoy comentando, así que quede bien gráfico. Vamos acá al caso este de sucesión del cónyuge supérstite en concurrencia con descendientes. ¿Sí? Vean. Supongamos que una persona, un supérstite, expresa que cede todos sus derechos hereditarios a secas y nada más. Un cónyuge supérstite. Y supongamos que el único bien integrante de ese acervo era un bien ganancial. ¿Está? Supongamos que quería desentenderse ya respecto de ese único bien y dicen, le asesora a alguien, bueno, anda a formalizar cesión de herencia a favor de un cesionario. Entonces estamos en presencia de este caso acá, bien ganancial. Si él cede derecho hereditario, no está cediendo nada, puesto que respecto de ese bien solo tenía derechos gananciales. ¿Sí? Supongamos una participación en el 50% del bien. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces, si él, supongamos, quiere ceder ese 50% de participación en el bien, tiene que expresar que cede gananciales, no derechos hereditarios. ¿Está? Porque vean, supongamos que en realidad el bien era propio o personal. Allí sí, ¿está? Allí no va a haber observabilidad si este supérstite declarase en su sesión en su sesión formalizada por ante escribano que cede derechos hereditarios. ¿Sí? Puesto que allí lo que tiene sobre el bien propio sí tiene derechos hereditarios como tales. Está en el sentido de decir, él concurre como un heredero más y luego se divide el bien por partes iguales o por cabeza. ¿Está? Eso sí va a ocurrir lo mismo respecto de bienes propios y de los llamados bienes personales, ¿sí? Derivados de un régimen de separación de bienes. ¿Está? Pero por ahí puede ser que en ese caudal relicto haya bienes de distinta naturaleza. Entonces hay que indagar bien la voluntad de ese cedente. ¿Vos querés ceder solo derechos hereditarios o querés además ceder los gananciales? ¿Está? Vean cómo hay que traer a colación, ¿sí? No en el sentido del derecho sucesorio, sino en el sentido de conocimiento, ¿sí? Traer todas esas nociones que estudiamos en el régimen patrimonial matrimonial, ¿sí? Entonces, cerramos la idea. Hay que indagar si va a ceder solo derecho hereditario o además si va a ceder gananciales. Entonces una fórmula sería: cede los derechos hereditarios y los gananciales que les pudiera corresponder. Eso es una cosa. Otra cosa muy distinta que dice, declare que cede únicamente los derechos hereditarios.
Y eventualmente otra cosa muy distinta es que declare que únicamente cede los derechos sobre gananciales. ¿Está? O cede su ganancialidad. Bien, entonces siempre va a haber que hacer este estudio sesudo de la calificación del bien, ¿sí? Que entró en el caudal relicto por causa de la muerte, ¿sí? No se olviden que la muerte disparó la extinción de la comunidad, del régimen de comunidad, y disparó la sucesión mortis causa. ¿Está? Entonces va a haber que hacer un análisis allí muy sesudo. Bien, cerrado el tema de referido, les decía, perdón, referido a la cuestión de cesión de herencia, ¿sí? Vayamos ahora a dos cuestiones de rápida resolución, ¿sí? Casi a la manera de comparativo, ya que lo tenemos en la guía, ¿sí? Van a ver ahí unos puntitos en donde distinguimos administración extrajudicial de la sucesión y por otro lado administración judicial de la sucesión. ¿A qué hacemos referencia? A que nos vamos a encontrar en una etapa o interregno de administración extrajudicial de la sucesión bajo las siguientes circunstancias: que hay más de un heredero, ¿sí? Es decir, hay coherederos, ¿sí? Y hay un límite temporal hasta que acaezca la partición, ¿sí? Y en tercer lugar, no hay administrador designado, ¿sí? Eso es una administración extrajudicial de la sucesión. Vamos a ver una rápida referencia de los bienes, digamos, de ese caudal relicto de esa sucesión, cómo se administran, cómo se dispone, ¿sí? Supongamos, ¿quién alquila? O quiénes alquilan, o quién vende, o quiénes venden. Y lo mismo cuando ya hay administrador judicial designado, ¿sí? Vamos a tener que empezar a indagar, ¿sí? ¿Quién vende? ¿Vende solo el administrador judicial? ¿Está? Porque, digamos, cuando hay administrador judicial designado, tiene una legitimación, pero vamos a ver si llega a tal carácter o a tal magnitud de poder disponer, supongamos, bien inmueble. Una cosa es bien mueble, pero principalmente los bienes inmuebles son los que adquieren mayor relevancia en un contexto sucesorio. En concreto, y para no perder más tiempo, les llevo a la lectura de los siguientes artículos. Vean. Artículo 2003-23, para que entiendan esto que recién les dije, administración extrajudicial. Las disposiciones de este título se aplican en toda sucesión en la que hay más de un heredero, desde la muerte del causante hasta la partición, si no hay administrador designado. ¿Estamos? Entonces, esto ocurre me animo a decir, en la gran mayoría de sucesiones. No se designa administrador. ¿Qué facultades tienen? ¿O cómo se vende o cómo se administra? 2003-25. Vamos a leerlo, ¿sí? Con detenimiento porque es muy interesante. 2003-25. Los actos de administración, por ejemplo, dar en locación o dar en comodato, y de disposición, por ejemplo, vender, ¿sí? Hipotecar, ¿por qué no? Requieren el consentimiento de todos los coherederos, quienes pueden dar a uno o varios de ellos, o a terceros, un mandato general de administración. Esta se puede apoderar, o sea, hay representación convencional, ¿sí? Por acto de apoderamiento. Pero ojo con ese poder, si es que se otorga un poder, porque vean, son necesarias facultades expresas. ¿Se acuerdan que facultad expresa es como el poder especial en la época de don Dalmacio Vélez Sarsfield? Les decía, son necesarias facultades expresas para todo acto que excede la explotación normal de los bienes indivisos y para la contratación y renovación de locaciones. ¿Está? Así que supongan que algunos herederos apoderan a uno solo con mandato general de administración, no va a poder alquilar. Tiene que haber facultad expresa en ese mandato de administración para alquilar y para renovar locaciones. Bien, y después hay una pequeña vueltita allí de si uno de ellos toma a su cargo la administración.
Conclusión, si van a vender y vienen a escribanía, tienen que vender todos. Y si van a alquilar, hasta para alquilar, tienen que firmar, supongamos, ese contrato de locación, todos los herederos. Sea que tengan o no declaratoria de herederos. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto principalmente para las locaciones. Si van a venir a alquilar, van a tener que firmar todos. Salvo que uno de ellos tenga poder de administración otorgado por lo demás. Pero si es locación, con facultad para dar en locación o renovar. ¿Está? Vamos ahora a administración judicial. Cuando ya hay administrador judicial designado. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede hacer este administrador? Vean. (2353). ¿Sí? Tenemos un norte que nos guía, primer párrafo. El administrador debe realizar los actos conservatorios de los bienes y continuar el giro normal de los negocios del causante. Puede por sí solo enajenar las cosas muebles, no las inmuebles, susceptibles de perecer, depreciarse rápidamente o cuya conservación es manifiestamente onerosa. Para la enajenación de otros bienes, supongamos un bien inmueble, ¿sí? O un mueble registrable, porque no perece, como un automotor o una lancha, necesita acuerdo unánime de los herederos o, en su defecto, autorización judicial. ¿Está? Entonces, para los bienes importantes no está legitimado de pleno derecho. Siempre va a requerir o un acuerdo unánime de heredero o autorización judicial. ¿Se entiende? Bien, terminado el tema. Vamos al siguiente temazo, ¿sí? Tema fundamental. Vean, tenemos que entrelazar estas nociones de declaratoria de heredero con investidura en la calidad de heredero. ¿Sí? Ya saben lo que procesalmente significa la declaratoria de heredero o cómo se arriba a ella, ¿no es cierto? Como buenos abogados que son. Vamos a ver ahora la importancia de contar con declaratoria de herederos, ¿sí? Puesto que hay efectos sustanciales que se habilitan, hay efectos registrales que se habilitan y también hay efectos de corte o índole tributario. ¿Estamos? Bien, vean, vamos al código. Ya nos ubicamos. Bien, 2337. Este es el artículo que los quería traer. Vean, la investidura de pleno derecho, lo que en el Código de Vélez era la posesión hereditaria, ¿sí? Que de pleno derecho la tienen en general los forzosos, los legitimarios, es lo que va a disponer esta primera parte del 2337. Si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendiente y cónyuge, el heredero queda investido en su calidad de tal desde el día de la muerte del causante, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. Puede ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante. Y he aquí lo que les destaqué hace un tiempo atrás.
No obstante, a los fines de la transferencia de bienes registrables, su investidura debe ser reconocida mediante declaratoria judicial de herederos. ¿Está? Entonces, a pesar de que la tienen de pleno derecho desde el mismo momento de la muerte, desde el mismo momento de la apertura de la sucesión, para transferir bienes registrables, como inmuebles, automotores, buque, aeronaves, ¿sí? O u otras partes de participación en sociedades, va a hacer falta declaratoria de herederos. ¿Quiénes no tienen la investidura en la calidad de tal, es decir, de heredero de pleno derecho? Los colaterales, tampoco herederos instituidos, ¿sí? Vean, de allí que el 2338 dispone: en la sucesión de los colaterales corresponde al juez del juicio sucesorio investir a los herederos de su carácter de tales, previa justificación del fallecimiento del causante y del título hereditario invocado. En las sucesiones testamentarias, la investidura resulta de la declaración de validez formal del testamento, ¿sí? Excepto para los herederos enumerados en el primer párrafo del 2337. Supongamos que a su vez un testador instituye como heredero a un heredero que ya tenía el llamamiento legítimo, es decir, llamamiento legal. Sintetizando, tienen lo que antes era la posesión hereditaria de pleno derecho del mismo momento de la muerte, lo forzoso, descendiente, ascendiente y cónyuge. A pesar de ello, para disponer y transferir esos bienes registrables requieren de declaratoria de herederos. Los colaterales y eventualmente todo aquel beneficiario de una manda testamentaria requieren aprobación formal del testamento. Estamos entonces, otra cuestión para, como les dije, queremos adquirir bienes bienes de una herencia. Esperamos, lo hacemos por cesión o por venta. Y esperemos que recaiga heredero. Así lo hacemos por venta, ¿sí? Porque acá, más que podamos, debemos, ¿sí? Puesto que antes no pueden transferir legalmente, ¿sí? Hasta tanto no haya declaratoria de heredero, mal podrían vender, ¿sí? Si no recayó aún declaratoria de herederos, deberían ceder. ¿De qué manera? Cesión de derecho hereditario. Es como para que nos vayamos ubicando en ese cuadrito inicial, ¿sí? De que si estamos en este interregno y nos quieren vender algo, y bueno, más que vender, nos quieren transferir algo, va a tener que ser por cesión de herencia. La clásica, si no hay coheredero y no hay otros bienes, o cesión de herencia o de derecho hereditario sobre bien determinado. Pero si ustedes quieren un plus de seguridad y garantía, y por lo que seguidamente les voy a contar, les conviene esperar declaratoria de heredero, ¿sí? ¿Saben por qué? Por la protección que les brinda el instituto del heredero aparente, ¿sí? Este era el viejo artículo 3330 del Código de Don Dalmacio Vélez Sarsfield. Hoy reciclado, renovado, pulido, vigente en el 2315. En síntesis, el que le compra al heredero o a los herederos con declaratoria, compra bien, ¿sí? Y el Instituto del Heredero Aparente viene a proteger el tráfico jurídico comercial, ¿sí? Privilegia, pone en la balanza el privilegio de esa situación por encima de una cuestión de orden o corte interno sucesorio. ¿Está? Vean, vamos a leer 2315 en particular, segundo párrafo, ¿sí? Leo íntegro. Son válidos los actos de administración del heredero aparente, realizados hasta la notificación de la demanda de petición de herencia, excepto que haya habido mala fe suya y del tercero con quien contrató. Son también válidos, y aquí lo que nos interesa, el que compra con base en declaratoria compra bien, les decía, son también válidos los actos de disposición a título oneroso en favor de terceros que ignoran la existencia de herederos de mejor o igual derecho que el heredero aparente.
o que los derechos de éste están judicialmente controvertidos. El heredero aparente de buena fe debe restituir al heredero el precio recibido. El de mala fe debe indemnizar todo perjuicio que le haya causado. Está en este último párrafo, lo que está regulando es una relación intrasucesión entre los coherederos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué el que compra bien, el que compra con base en declaratoria compra bien? Porque tiene una certeza de corte judicial procesal de quiénes son los herederos de un causante. ¿Sí? Entonces mal podría argumentarse que tiene mala fe o conocida de la existencia de algún otro derecho de mejor o igual derecho que el declarado ya como tal en su carácter de tal, ¿sí? Es decir, como heredero de una determinada persona, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Supongamos entonces que fallece una persona y tiene 3 sucesores, ¿sí? 2 descendientes y cónyuge supérstite. ¿Está? El que quiere comprar bienes de esa sucesión le conviene esperar que recaiga declaratoria de herederos, ¿sí? Para que le vendan, como dijimos recién, a los fines de la transferencia de bienes registrables hace falta declaratoria, esperemos. Y además nos ganamos el plus de seguridad jurídica que te brinda el Instituto del Heredero Aparente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva ese acto de disposición de ese heredero queda incontrovertible, ¿sí? Y no le llegan los efectos, ya vamos a ver, de esa acción sucesoria, del derecho sucesorio, a esa adquisición. Él compró bien, nadie le va a discutir, nadie le viene a discutir a ese adquirente de bien en esa sucesión. Queda todo dentro, intracoheredero, en las relaciones internas, ¿sí? ¿Por qué? Porque supongamos que aparece un tercer y un cuarto hijo. Ustedes saben que la declaratoria de heredero a su vez nunca causa estado, ¿sí? Entonces siempre es susceptible de que sea modificada, ampliada, rectificada. Supongamos que aparecen el tercero y cuarto, pero alguien ya compró ese bien con base en declaratoria. Compró bien. Ese tercero y cuarto irán contra esos 2 descendientes y contra ese cónyuge supérstite, pero solo a reclamar lo que aparece en ese último párrafo, ¿sí? Eventualmente tendrán que esos coherederos restituir un precio recibido, y si eran de mala fe porque sabían que había un hijo 3 y 4, eventualmente serán deberán indemnizar de todo perjuicio, ¿sí? Casi una reparación, digamos, de tipo integral. Pero el que compró el bien compró perfecto, ¿está? Entonces vuelvo a reiterar, conviene siempre esperar un poquitito más que recaiga declaratoria y después asegurarse de que si en la declaratoria estaba el hijo 1 y el 2 y la supérstite o el supérstite, bueno, esos 3 comparezcan a escribanía a vender por tracto abreviado, que va a ser la otra ventaja, ¿sí? Una cosita más para reafirmar de que por qué conviene comprar con base en declaratoria. Vean, ¿quién es el que promueve petición de herencia? Como yo les dije, serían esos herederos 3 y 4, porque les recuerdo, la petición de herencia lo que busca es lograr un emplazamiento, ¿sí? En calidad de sucesor o de tal, que sea de tipo concurrente o preferente, ¿sí? Supongamos esos hijos 3 y 4 que estaban, esos otros 2 hermanos que no fueron considerados en un inicio. Si ellos ganan petición de herencia, logran un llamamiento concurrente, ¿sí? Pero supongamos de que, qué sé yo, supongamos de que había un colateral inicialmente declarado de heredero y en algún momento aparece un cónyuge supérstite. El cónyuge supérstite, como tiene un llamamiento preferente, le va a excluir al colateral. Y esos son los que promueven petición de herencia para meterse, digamos, entre comillas, en el expediente sucesorio. Pero el que compra los bienes de ese sucesorio, si compró con base a declaratoria a tal fecha de los herederos declarantes, hasta aquel entonces compra bien y su dominio será incontrovertido. Esa es la gran ventaja, ¿sí? de celebrar directamente una venta,
¿sí? Con base en declaratoria de herederos, ¿sí? Inclusive, después anotan y lo leen 2003-12 y 2003-13. Es para, si ustedes en vez de irse por la vía del negocio de venta o de compra, con base en declaratorias, se van por el lado de la cesión. Ojo con esa cuestión, 2003-12 y 2003-13, pero no los quiero demorar con esa cuestión interesante. Vean, vamos anotando la ventaja de comprar con base en declaratoria. Primero debemos, si queremos comprar, es decir, como tal, en sentido específico, tenemos que esperar que recaiga declaratoria. Lo pide porque a los fines de la disposición de bienes registrables hace falta declaratoria. Segunda ventaja, te otorga la protección del heredero aparente. Si compraste entonces con los herederos declarados, nadie te va a cuestionar. Tercer ventaja, posibilita que se materialice el tracto abreviado registral. ¿Sí? ¿Por qué? Lo habrán estudiado con los profesores del teórico, los principios registrales. De tal manera, ustedes evitan que tenga que procesalmente en esa sucesión, tengan que esperar que recaiga auto de adjudicación. Entonces, como lo decía, estaba el hijo 1 y 2 y ese es su pértite. Ya tienen declaratoria. Bien, perfecto. Ellos ya pueden vender ese bien como tal. Ya tienen la declaratoria, ese ropaje, esa investidura en la calidad de tal. Y eso está expresamente permitido por la ley registral 17801 a nivel nacional. Artículo 16. Vean, no será necesaria la previa inscripción o anotación a los efectos de la continuidad del tracto con respecto al documento que se otorgue en los siguientes casos. ¿Sí? Y me voy al inciso B, que es el pertinente. Cuando los herederos declarados o sus sucesores transmitieren o cederen bienes hereditarios inscritos a nombre del causante o de su cónyuge. ¿Está? ¿Se entiende entonces? Vean, vamos a repasar entre todos los requisitos para que sea procedente el tracto abreviado registral. ¿Sí? Vean. ¿Qué piezas procesales, en definitiva, deberíamos transcribir en esa escritura? ¿Sí? Porque para ser procedente el tracto abreviado registral hay que hacer una escritura de venta, ¿sí? Con base en una declaratoria de herederos, ¿sí? Como lo ven allí en ese cuadro, para ser procedente, ¿sí? El tracto abreviado previsto en el artículo 16, inciso B, de la Ley Registral Nacional 17801. En primer lugar, la carátula del expediente, ¿sí? Expediente número tal, Domínguez, Juárez, sucesión al intestato, tal juzgado. Luego el auto de apertura, ¿sí? ¿Sí? Téngase por abierto juicio sucesorio de Domínguez tanto. Este que les pongo en tercer lugar no es tan necesario, pero en la medida de lo posible acredita diligencia en el que hace la escritura, en el sentido de decir, va controlando los pasos procesales que te pide el Código de Procedimiento. Certificación actuarial de la publicación de dictos. Luego, la declaratoria de herederos, ¿sí? Como tal, hay que transcribir en la medida de lo posible íntegramente, si no al menos partes pertinentes. Luego, denuncia o inventario del bien inmueble. ¿Está? Sea en el escrito de apertura o en alguna actuación posterior, ¿sí? Hay que individualizar tal inmueble, tal partida, tal inscripción registral. Luego, ¿qué más? Auto que tenga por bien oblada tasa de justicia. ¿Sí? Así como denunciamos, en algún momento hay que pagar, acompañar las estampillas y luego va a recaer un auto que tenga por bien oblado, que va a recaer con posterioridad al control que hace el Departamento de Control de Tasas. ¿Sí? ¿Qué más? Conformidad arancelaria. Ojo con esto. De los profesionales intervinientes también hay que transcribir. Todas estas cositas uno como escribano las transcribe en las constancias notariales de esa escritura. ¿Sí? Porque
¿Se acuerdan que en las constancias notariales o atestaciones notariales hay un ítem de títulos y registraciones? Y uno, a los fines de ir demostrándole al funcionario del registro de la propiedad inmueble, uno tiene que hacer la concatenación. Uno parte de cómo le correspondió el bien al que en vida fue tal persona, en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, uno describe que tal persona falleció y en su expediente, y ahí empieza a individualizar, describe todas esas piezas procesales. ¿Está? Última cuestión. Acá yo les pongo algo así como acuerdo unánime de todos los herederos. Acá volvemos a un temita. Depende si estamos en un momento de administración extrajudicial o judicial de la herencia. Si es administración judicial es porque hay administrador designado. Igual, simple consejito, no conviene que venda el administrador judicial, ¿sí? Puesto que él necesita o acuerdo unánime de los herederos o autorización judicial. En vez de esas cuestiones, más vale que comparezcan a escribanía los herederos declarados, todos ellos, y todos ellos ante escribano venden. En última instancia, si no pueden comparecer, que otorguen un poder, ¿sí? Y si son de otra provincia, que ese poder venga legalizado por el colegio notarial de origen. ¿Se entiende? Estos son los requisitos entonces que deberíamos transcribir en esa escritura como tal para hacer procedente el tracto abreviado registral. ¿Ven qué importante es la declaratoria de heredero? Nos permite vender bienes registrables. Nos otorga la ventaja de ser considerados o protegidos por el Instituto del Heredero Aparente. Hace viable el tracto abreviado registral, que evita tiempo y dinero en esperar que recaiga autoadjudicación. Entonces ya venden antes de que se adjudiquen. ¿Está? Ahora bien, todas estas piezas procesales deben obrar en el expediente, ¿sí? A lo mejor la conformidad arancelaria no está agregada al expediente, no importa, te la entregan en malo uno al día en escribanía, puesto que el profesional abogado siempre es desinteresado en igual circunstancia. Entonces, sobre la marcha, contra entrega del honorario que cobra el abogado, te entrega en mano la conformidad arancelaria de honorarios percibidos. ¿Está? Esto de la conformidad arancelaria surge de la ley de honorarios de abogados profesionales. Ley de honorarios profesionales de los abogados, ¿sí? Bien. Bien. Vamos cerrando el bloque temático de esta clase que realmente se ha extendido un poco más de lo que hubiésemos querido, pero vamos a terminar la cuestión de la incumbencia en materia sucesoria una vez abierta la sucesión, ¿sí? Vean, vamos a la cuestión de partición de herencia, ¿sí? Esto es mucho de lo que ya hablamos en su momento en partición de los bienes gananciales, pero acá nos vamos a meter con mucho mayor detalle en la temática de la forma de la partición, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de partir? ¿Sí? Uno, si va al Código Civil actual, ¿sí? 2369, el artículo, vean, encontramos una disposición que dice mucho y dice poco, al decir de algunos autores. Si todos los copartícipes están presentes y son plenamente capaces, la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen conveniente. La partición puede ser total o parcial. Uno iba al Código de Vélez y tenía un artículo similar. ¿Está? Es decir, todos de acuerdo, ¿sí? Todos presentes, todos capaces, se puede partir de manera privada. Nadie se opone. Típica oposición podría ser un acreedor, tercer interesado, se puede partir de manera privada. En la época de Vélez, ¿qué pasaba? Vean, les muestro. En ese artículo 1184, ¿sí? Estaba la letra de su inciso segundo. ¿Sí? El 1184 es el que decía, debe hacerse por escritura, y el inciso segundo decía, partición extrajudicial de la herencia, salvo que mediare convenio por instrumento privado presentado al juez de la sucesión.
Entonces, el 1184, inciso segundo, primera parte, es la clásica partición de herencia de manera privada por escritura, por ante escribano. No requiere homologación, se hace la partición y de eso luego directo va a inscribirse al registro de la propiedad inmueble. La segunda parte del 1184, inciso segundo, era la denominada partición mixta, por instrumento privado con homologación judicial. Se presenta al juez para que homologue. Luego de esa homologación se armaba un oficio, el abogado armaba un oficio y eso recibía inscripción registral. ¿Qué pasó en el Código Civil y Comercial actual? Hace un ratito yo les había hecho la referencia del 1017, que es cortito, tiene solo hoy en día, el análogo del 1184, solo 4 incisos. Y ya no se menciona la partición de herencia que deba hacerse por escritura pública. Entonces surgió la duda en la doctrina. Yo les acompaño un artículo muy interesante del escribano Urbaneja. ¿Sí? En definitiva, ¿cuáles son las formas de partir? En general, 2 formas, privada y judicial. ¿Cuándo judicial? Cuando no están todos de acuerdo o no están todos presentes, ¿sí? O no son todos capaces o hay alguien que se opone. Al ser partición judicial necesariamente va a haber que cumplir con procedimientos intermedios, ¿sí? De inventario y avalúo para arribar en una partición definitiva. Pero eso es todo en sede judicial, con peritos partidores, tasadores. Cuando es privada, todos presentes, todos de acuerdo, todos capaces y sin oposición, se hace en escribanía. Se evita la tasación judicial, ¿sí? Peritos partidores, el escribano se formaliza ante sí esa escritura de partición, donde el escribano tiene que rogar, típicamente en su gestión preescrituraria, certificado de registro, certificado de catastro, de libre deuda, de impuestos, tasas y contribuciones, y demás cuestiones de AFIP, zonas rurales, zonas de seguridad, UIF, etcétera, etcétera, se formaliza por escritura. ¿Qué sucedió entonces post-2015? ¿Cómo se entiende esto? Cuando hay un inmueble en el caudal relicto y luego ese inmueble se va a partir, una de las opiniones, esto está discutido, pero una de las opiniones sostiene entonces que si hay inmueble necesariamente tiene que hacerse por escritura pública. ¿Por qué? Porque allí le capta el 1017 inciso A, toda transferencia, modificación o constitución de derechos real sobre inmueble. Si no hay inmueble, sería viable cualquier tipo de instrumento, público o privado. ¿Está? Hay, digamos, distintas opiniones. Esto se discutió en las Jornadas Nacionales Civiles 2017 de La Plata. ¿Sí? Había una comisión en la cual se votó esto y la votación terminó 9-8. El artículo esto que les acompaño rememora eso. Terminó 9-8 a favor de esa postura inicial que les dije. En la forma de partición privada hay libertad, pero si hay inmueble tiene que hacerse por escritura. ¿Está? ¿Qué pasó? Terminó 9-8, pero hubo una escribana, la escribana Casabe, que formaba parte del voto número 9, que no sé por qué su voto no fue computado y validado. Y la escribana Casabe entendía de que se puede instrumentar por forma privada, inclusive cuando hay inmueble. Es como que la partición mixta sigue teniendo vigencia. Entonces es como que en realidad la votación habría terminado 9-9. ¿Está? Sacando en limpio entonces, ¿qué nos queda? Que digamos, no cabe duda de que una partición por escritura, cuando hay objeto en inmueble, una partición por escritura no va a ser cuestionada. ¿Sí? Ahora viene una partición de la llamada mixta, es decir, formalizada por instrumento privado para que tenga luego posterior homologación judicial. Y bueno, es mi deber transmitirle, digamos, como docente, dejarles abierto el paraguas de que en el ambiente académico está dividido las aguas. Una votación de 9-8, 9-9 o 10-8, 11-9, no implica digamos, el
el volcarse con mayor fuerza hacia una u otra postura, no, digamos, está muy dividido, ¿sí? Muy emparejadas las posturas, al menos en el orden académico. Fallos, prácticamente no han habido que han tratado esta temática al respecto, ¿sí? Yo como escribano, digamos, ustedes me piden una opinión particular y me parece que obviamente podemos partir inclusive del argumento constitucional del artículo principio de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional, de todo aquello que no está permitido, no está prohibido, estaría implícitamente permitido. La partición mixta no estaría expresamente prohibida, ¿está? Y eso de que el 1017, inciso A, le capta, y está un poco reñido con los argumentos de lógica jurídica, porque en realidad en la partición no se olviden que tiene un efecto declarativo. El adjudicatario en una partición, en teoría, es como que sucede directamente al causante. Entonces el acto de partición no es el título causal de la transferencia dominial. El título causal no deja de ser el hecho jurídico de la muerte. La partición por escritura no dejaría de ser más que un título formal. Así que pareciera que hay algunos argumentos para seguir sosteniendo, así lo hace el doctor Magín Ferrer, Francisco Magín Ferrer, de que la partición mixta sigue teniendo vigencia en órbita del derecho nacional. ¿Está? Es mi deber transmitirle las distintas posturas jurídicas. Yo como escribano asesoraría siempre, y para evitar todo riesgo de observabilidad del título creado, que se formalice por escritura. Cuando hay inmueble como objeto, ¿sí? Inclusive hay otro destacadísimo autor de derecho sucesorio, como el profesor López La Sala, que entiende inclusive que cuando hay bienes registrables nomás ya, habría que hacerlo por escritura pública. Bueno, como se suele decir, y lo dicen los Lelutier en uno de los videos, allá ellos, allá del maestro López La Sala, pero bueno, es mi deber transmitirles todas las posturas posibles que se pueden sostener y argumentar con sólido fundamento. Esta gente, vamos cerrando este gran video, espero que resulte de utilidad. Y de a poquito vamos cerrando el bloque del año, ¿sí? Nos va a quedar un pequeño video cortito que seguirá a continuación en la próxima y siguiente entrega sobre actos de autoprotección, ¿sí? Cierro nomás, digamos, con la consideración y este cuadrito que fuimos viendo una y otra vez, ¿sí? No se olviden el gran papel que tiene el notario en el derecho sucesorio, ¿sí? Todos esos actos, ¿sí?, tienen potencialidad de ser celebrados por ante escribano público, ¿está? Entonces allí hay incumbencia notarial, ¿sí?, garantizada, ¿sí? Incumbencia notarial en materia sucesoria. ¿Estamos, gente? Bien. Muchas gracias por la atención, espero haya resultado de suma utilidad y nos veremos entonces en el siguiente y último encuentro de estas clases asincrónicas. ¿Está? Bien, muchas gracias y hasta luego.